Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? En la historia de Coré, cuando hablan en el libro de Números, ¿verdad? Es una historia donde muchos no conocen esta historia. Cómo Coré fue ese instrumento, no de Dios, fue un instrumento de Satanás, ¿verdad? Para interponerse la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Vemos como al inicio de Coré fue de ese tipo de personas que no le gustaba cómo estaba llevando el liderazgo de Moisés y Aarón. No le gustaba cómo era usado de parte de Dios. Moisés era ese instrumento de Dios. Pero como Coré era un corazón que estaba contaminado, estaba ese tipo de corazón que no le gusta que una persona sea usada de Dios, utiliza a otras personas. Él nunca manda solo. Donde utiliza como fue Natán, David. En las otras traducciones se confabuló, dicen. Confabular no es más que la acción de dos personas cuando quieren emprender algo. Y él es especie de alianza, en este caso con Natán y Abiram, ¿verdad? Y no solamente eso, utiliza otro tipo de personas, como fueron estos príncipes de Israel, las personas renombres, personas que tenían cargos, autoridades, y utilizó estos 250 hombres, pero con el fin de hacer la guerra a Moisés. O sea, fue la rebelión de Coré, donde se levantó en contra, donde le dice que, ¿por qué nosotros debemos en poca palabra obedecer a Moisés si nosotros también somos santos? Esta congregación es santa, también somos elegidos. ¿Por qué debemos obedecer a este hombre si todos nosotros podemos también ser usados de parte de Dios? Pero vemos las acciones de Moisés. No cayó en tentación, sino que se humilla delante de la presencia de Dios y simplemente dice, bueno, mañana vamos a hacer algo, mañana vamos a preparar un incensario. Ese incensario no es más que permitir conexión con parte de Dios. Estamos hablando del tiempo de ley, hablamos del tiempo del Antiguo Testamento. Y permitió que a través de ese incensario vamos a saber quién Dios ha elegido y quién en realidad ha sido, en este caso, ha sido santo. Bueno, por eso aún con esa disposición de ser humano, obedeció también esa parte. Bueno, vamos a ver quién en realidad es Moisés, quién en realidad soy yo. Y tal cual como sucede. Pero lo importante es que Dios en este mensaje ve el corazón tanto de Moisés, pero también ve el corazón de Coré. Ya Dios había examinado con una profundidad en el interior del corazón. Sabía que hay un corazón de caso airado, un corazón de celo, un corazón de envidia, un corazón que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero la misericordia de Dios se apartó del caso de Coré y le habla a Moisés. Vas a decirle a ellos que apártate todo de estas personas porque yo consumí a estas personas. Pero vemos como la acción de Moisés simplemente dice intercedía a favor de ellos, aunque ellos están haciendo la guerra a Moisés. O sea, vemos un corazón renovado, un carácter renovado. Ahí vemos la diferencia de los caracteres, un carácter de Coré, que era un carácter destructor, y vemos el carácter de Moisés, un carácter renovado. Vemos que intercedía a favor de ellos, porque dice que porque él, Padre Santo, va a permitir que el pueblo, todo el mundo sea consumido por uno. O sea, que por uno van a pagar todo. Pero aún así, Señor, con su misericordia, por parte también de Moisés, vamos a hacer algo. Vas a apartar todas las personas que estén cercanos a ellos, en sus tiendas, en este caso en sus casas, porque consumiré cada uno de ellos. Y así fue que hizo Moisés, se montaban ellos, le dice al pueblo, a la congregación, que se aparten todos ellos, porque son impíos, porque consumirá la ira de Dios, en este caso de Coré, de Datán y Abiram, y todos los seguidores de él. Pero lo más importante que es que Moisés les habla de que la forma de morir no va a ser como cualquier mortal. La forma de morir no va a ser como un hombre común y corriente. Porque si en este caso la misericordia está con ellos, puede decir que Moisés nadie lo libró. Pero si Dios ha elegido y la muerte de estas personas será muy diferente, donde va a permitir que las tierras se abren y sean tragadas directamente al Seol, y no solamente ellos, sino también sus descendencias, sus familiares, sus seguidores, sus bienes, ahí sabemos que en este caso han tocado la ira de Dios. Vemos que al finalizar esta palabra, se abre tal cual la tierra, se abre total, como había dicho Moisés, se abre la tierra, fue consumido directamente al Seol, tanto por él como sus seguidores, y también los bienes. Pero no quedaron tanto así, también los 250 príncipes, fueron consumidos directamente del fuego de Dios. Vemos como la misericordia de Dios se apartó de cada uno de nosotros, pero lo más importante es que ellos que abusaron de la misericordia. Creían que por hacer lo malo Dios nunca iba a hacer nada, nunca iba a hacer justicia. Creemos que porque Dios sea Dios de amor, Dios de prosperidad, Dios de misericordia, Dios puede respaldar ciertas actitudes que no van o que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora vemos por qué hablamos de esta historia en cuanto a la historia de Coré, que es una historia que ya ha pasado más de 2000 años. Estamos hablando del Antiguo Testamento, tiempo de ley. Era el tiempo donde todavía no había llegado el Hijo de Dios a esta tierra. Estamos hablando de una época mucho
Pero estas cosas suceden en la actualidad. Este espíritu de Coré aún está en la actualidad, en este mundo, en este siglo. Vemos este espíritu de Coré que aún está en las autoridades. Ese tipo de espíritu de Coré no solamente andan solos, como ya le había indicado. ¿Cómo identificar a estas personas de Coré? Son personas que no les gusta que una persona sea usada de Dios y siempre quieren interponerse en la voluntad de Dios. Quieren desenfocar a las personas que hacen la voluntad de Dios o que quieren hacer el propósito de Dios. Son ese tipo de personas que no andan solos, siempre se establece esa alianza con otras personas, pero con autoridades. ¿Para qué? Para que haya divisiones en las congregaciones, haya divisiones